Amigos, buenos días. 28 de agosto, vivimos la última semana de este octavo mes del año. Dice Jean Suriel que también las últimas semanas de calor, todavía nos faltan 6. Y yo no sé si eso es una buena o mala noticia, compañeros. Buenos días para Catherine, para Nelson, para Federico. Para Nelson el laureado, le vamos a decir que ayer, compañero, felicidades. Nelson ayer fue laureado, victoriado, celebrado por los aportes. Voy a buscar, espérense, porque esto tiene que ser... El premio Ramón de Luna. Ramón de Luna. De Nelson, ética. ¿cómo te fue con ese premio a la ética en el periodismo? Nelson. Mira, ahí hay fotos. Ahí Miren la está, foto. mírate. Ahí está. Premio Ramón de Luna a la ética periodista de nuestro amigo Nelson Rodríguez. Valía la pena, había que celebrarlo arrancando, además con la familia. No podíamos dejar eso. Familia. No podíamos dejar pasar eso. Miren a mi amiga ahí, Montserrat. Hay muchos comunicadores que están ahí. La de Lucita Roja era la presidenta de la Asociación de Locutores. Fue un buen momento, de damas y caballeros. Yo iba a traer el reconocimiento, pero es grande y pesa mucho. Pesa en tamaño y también en significación. Y yo quiero agradecer para comenzar el programa a la Sociedad de la Palabra Multimedia. Eso es un grupo que se ha inventado, vamos a decirlo así, el Arzobispo Emérito de la Rosa y Carpio, integrado fundamentalmente por jóvenes, cuya encomienda es la formación en valores de jóvenes comunicadores. Y es muy importante. Me satisfizo mucho que el premio, el jurado, son todos jóvenes. Es decir, que no fueron la gente de la generación de uno. Y fue unánime la decisión. Me gustó mucho, y así lo resalté, que la mayoría de presentes eran de las asociaciones, los sindicatos, los gremios periodísticos. Y mi discurso, porque había un discurso allí. ¿Tuviste que discursar? No, había un discurso. ¿Y qué tal? A todos los largos anchos. Estuvo dedicado precisamente a resaltar los valores y la ética. Yo armé una pieza sobre 4 ejemplos. Sobre Vanessa Bryant, la esposa de Kobe Bryant. Murió en un accidente de helicóptero junto a su hija Yanna en el 2020, en California, junto a otras 18 personas. Y ella interpuso una demanda contra el condado, contra los bomberos y los policías, porque pusieron fotografías de su esposo. Ella hizo un testimonio desgarrador del duelo, de todo lo que ella sufrió con eso. Entonces yo le ponía de ejemplo a los comunicadores que no deben exponer ni manipular cadáveres, porque revictimizan al fallecido y también a los familiares. Puse el otro ejemplo de Ingrid Mendoza, la esposa de Reinaldo Pérez. También. Y la demanda que ella tiene, de por qué una autoridad divulgó la foto. También para la defensa de los niños y niñas adolescentes, que debemos tener los comunicadores. Puse de ejemplo a Wally Buster y a su esposo Bob, los embajadores. Yo tuve una vez un rifirrafe con esa pareja de embajadores, pidiéndole que sacaran a los niños de su agenda, porque ellos querían restregarle su homosexualidad a los niños. Hubo un evento penoso en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Y la otra pieza del discurso fue la presunción de inocencia. Tuve que mencionar a nuestra amiga Miriam Germán, que tardó demasiado en ponerle coto a esa oleada que hubo de apresamiento, ese festival, y donde los amigos de gente de la Procuraduría, comunicadores, eran los primeros que llegaban primero que las autoridades a los allanamientos, viendo gente sacar el calzoncillo. Entonces fue emotivo, uno de los eventos más emotivos en los que yo he estado. Hubo muchos discursos emotivos. Quiero agradecer al Monseñor de la Rosa y Carpio, a Lenny, que es el director ejecutivo de Palabra Multimedia, a Luis Rafael López. Quiero agradecer especialmente a mi amiga la gobernadora, Rosa Santos. Ella paró una actividad oficial, fue a la actividad y después siguió en su misma actividad oficial. Yo decía que tengo un afecto particular con ella, al alcalde Ulises. Es un afecto gratuito. Rodríguez, Es un afecto como sí, eso es lo que yo quería significar. Sí.
Ulises, un saludo a Ulises. También tuve mención especial para Negro Vera, mi compadre que estaba ahí. Yo decía que si a alguien hay que entregarle en Santiago un premio para exaltar los valores y la ética, es a Negro Vera, que estaba ahí en primera fila. Gracias a todos, a mis amigos santiagueros. El discurso está en la web, está ahí. No es muy largo, pero ahí hay un discurso. Entonces, el agradecimiento a todos. Yo hice una sesión de fotos como de 1 hora. Caramba. Pero sin mentirte, ¿no? 1 hora de fotos. De fotos prácticamente ahí. Bueno, gracias a la sociedad, la palabra multimedia, gracias a mis amigos de Santiago, a los amigos jóvenes periodistas que tuve ayer. A ustedes las gracias por permitirme esta introducción, pero no podía pasar inadvertido ese acontecimiento. Me recordaron que yo era Monción, todo era Rodríguez Monción. Exacto. Y muy gracias por un documental, un perfil que preparan ahí. Muchas gracias a todos, ya. Hay una campaña de reconocimiento. Y gracias a ustedes por su tiempo. Ya tendré ocasión de traerle, ¿cómo se llama eso? Bueno, el galardón. ¿Qué celebraron el premio? El galardón. No, sí, hubo brindis, pero no me dieron tiempo a nada. Ni a traer. Sí. Pero si quieres celebramos ahora, más tarde. Gracias a la señora de la palabra multimedia, gracias a la gente de Camino, del periódico Camino, gracias a los demás galardonados, porque esta es la tercera mención, la primera fue Eli Pérez, sí, merecido, la segunda fue a Ramón de Luna. Ramón de Luna a sus 90 y tantos años tiene un discurso ahí, eso sin desperdicio, principalmente a toda la basura, al periodismo coprológico que hay en la actualidad. Él dice que está muy dolido. Tiene 93 años. Sí, 93. Wow. Muy dolido de todo lo que él está viendo en los medios de comunicación. Gracias a Ramón, gracias a su hija que estaba ahí. Yo reseñaba que paradójicamente un santiaguero, un ícono de las águilas, comenzó narrando en 1951 para las Estrellas Orientales. Bueno, gracias. Entremos en materia. Felicidades, gracias. Nelson. Ahora por mí seguimos hablando porque me hicieron emocionar ahí. Felicidades. Podemos hacer un Felicidades, programa. Nelson. Mira, hay una campaña internacional para el uso del segundo apellido en el reconocimiento de la mujer y del papel que juegan las madres en la formación de los hijos y de la formación académica importante desde la infancia. O sea que el Monción se puede seguir mencionando y aquí podemos hacer uso de nuestros apellidos. Hoy es día de San Agustín para los que llevan las anotaciones, digamos que un guardián del cumplimiento de las buenas prácticas de la Iglesia. Hay una encuesta de percepción de corrupción pública que brevemente quiero mencionar porque este estudio ha dado como resultado que la gente tolera la corrupción siempre y cuando les resuelvan sus problemas. O sea que los gobiernos que se han sacado en luchas con la corrupción era porque robaban y no resolvían los problemas, pero la gente tiene un cierto nivel de tolerancia sobre la corrupción pública y el clientelismo, y dice este estudio que ha aumentado de forma importante en los últimos 2 años. Hay que ver con qué ellos lo están comparando. La encuesta de cultura democrática, que es del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ha revelado esta tendencia que es alarmante en la percepción pública de corrupción en República Dominicana. Y dice que a pesar de que ha habido un cambio de gobierno hace 4 años, inicialmente se renovó la confianza en el sistema político, la tolerancia a las prácticas corruptas, a pesar de ese cambio, ha aumentado y que creció el 48.3% a partir de abril del 2022 a un 50.9% en 2023. El tema de la tolerancia de la gente a la corrupción. El problema aquí no es que usted robe, sino que no resuelva. Y eso habla mucho de nuestro nivel de educación, de nuestra cultura y de nuestro sistema de consecuencias. La gente no siente que hay consecuencia para el que roba. Y creo que todos estos juicios apoteósicos, grandes, Odebrecht, gente sin sanciones, acabamos de publicar un informe nosotros aquí en CDN de que la gente siente una percepción de injusticia, sobre todo cuando las instituciones delegan o dejan pasar los plazos y los presuntos culpables salen ilesos sin ningún tipo de consecuencia por los vencimientos de los plazos. Y solo mencionar que le damos seguimiento diario a Venezuela, que María Corina Machado ha sido nominada por varios países para el Premio Nobel de la Paz y que Diosdado Cabello ha sido nombrado vicepresidente y ministro, oigan esto,
de Interior y Justicia por una gestión de paz. Eso merece varios días de análisis, pero nosotros solo lo vamos a introducir acá. Y buenos días, compañeros. Bueno, buenos días, Yulisa, Catherine, Nelson, amigos que nos sintonizan, que nos ven, que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros hoy en Despierta con CDN. Ciertamente deberíamos dedicarle varios días de análisis a esa designación de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello en el Ministerio de Interior, porque por todos es conocido que representa lo más duro, del ala más dura del chavismo. Es el halcón de ese gobierno. De hecho, sería la persona más radical. Y me recordé un poco, Nelson, en los días de la crisis de 1994, porque la historia se repite, cuando en los albores de las denuncias del fraude, Balaguer se despachó poniendo al general de brigada Enrique Pérez y Pérez como ministro de Interior y Policía 30 años atrás, precisamente para mandar el mismo mensaje. Pongo al que golpea duro en el sitio donde se golpea, para que todo el mundo... Permíteme interrumpirte. Sí, sí. ¿Sabes aquello de ese pueblo a Tomás Borges? Lo nombraron ministro de También. Interior en Nicaragua en los años duros. En los años Le duros. llamaban el represor sandinista. Me acordé de que después lo reprimieron a él. Sí, a Diosdado me recordé, Tomás Borges, hay que ponerlo ahí. Entonces, eso es un mensaje de que en determinado momento se busca el más duro. Son mensajes, el problema es que el mensaje, el teatro donde se emite el mensaje está cambiando mucho. Porque ver a Petro decirle a Ortega que yo no arrastro los derechos humanos de mi pueblo, y ver a Morín diciendo hay que negociar las dos partes. Claro, una está dispuesta, la que no está dispuesta es la otra. Hay mucho sobre la mesa y, como siempre, los muchachos del Departamento de Estado de Estados Unidos siempre sacando gatos del sombrero, no conejos, porque nombrar a María Corina Machado en este momento al Nobel de la Paz es apagar un fuego con gasolina. Pero allá ellos, y estaremos aquí dándole seguimiento. Vimos en los noticieros de las 6 de la mañana, aparentemente, nacional haitiano en San José de Ocoa, aparentemente dicen que tiene viruela del mono. Bueno, hay que estar alerta, no estamos asumiendo nada. El Ministerio de Salud que vaya, que haga un descenso, que investigue, porque la prevención y la alerta temprana es lo que manda el protocolo, como también manda el protocolo que se discuta, que se negocie y que se hagan todos los arreglos y se ventile todo del lugar en torno al código laboral que fue presentado por el presidente, pincelado el pasado lunes, y que ya ha generado reacciones tanto en el sector de la patronal como en el sector sindical. Esperamos que el acuerdo finalmente llegue a término y estaremos dándoles también seguimiento aquí en Despierta con CDN. Bueno, buenos días, Federico. Buenos días, Nelson. Felicidades de nuevo, Yulisa. Gusto tenerte siempre acá. Aquí estamos nosotros, amigos, atendiendo a una nueva jornada. Faltan 125 días para el 2025. 125 días es lo que nos indica el cronómetro o reloj que avanza sobre ese camino. Mucho calor en República Dominicana y se va a intensificar o mantener en las próximas jornadas. Estaba revisando, hoy se cumple un mes de la elección que fue literalmente sustraída, robada por Nicolás Maduro y su gente. Eso no se le puede poner otro nombre. Si usted quiere buscarle edulcorante, esplenda, valga la cuña, lo que usted quiera, pero que se robaron una elección, se robaron una elección, olímpicamente. Celso Amorín, como dice Federico, hoy lo citan en el periódico El País de España. En Venezuela necesitamos una solución aceptada por ambas partes, aunque no sea ideal para ninguno. Eso es como medio ahí. Y es evidente, pero el asunto es que se respete la voluntad popular y yo creo que eso, lo hemos dicho en distintas oportunidades, no tiene que ver con que si usted le gusta Karl Marx o Adam Smith. Eso no tiene que ver con eso. Aquí lo que se trata es del respeto de la voluntad de la gente que ha sido vulnerado olímpicamente, repito, por Nicolás Maduro. Ha sido un mes que ha sacudido al país. El Foro Penal venezolano registra en este momento 1.458 hombres detenidos, 216 mujeres. En un mes se han asistido, bueno, desde el 2014, para que ustedes tengan una idea, que esto no es ni tan nuevo, desde el 2014 en Venezuela se han detenido 17.355 personas por razones políticas en el país. Así que ustedes saquen la cuenta y díganos si les sorprende además que el señor Diosdado Cabello haya sido designado en esa posición. Podría ser un mensaje para gente del propio gobierno.
pero de eso podríamos hacer un programa entero. Y no es el caso. Kelvin nos está diciendo que ya tenemos que continuar, y Erika Bardot está lista. Erika, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Catherine, buen día y buen día también a todo el equipo que ya está listo. Les dábamos los buenos días hace un ratito y ahora vamos a pasar a las portadas del Caribe y CDN. Vamos a iniciar este vistazo por el periódico El Caribe con el ministro de Administración Pública, Sigmund Freud, que fue invitado a la entrevista especial del Caribe CDN, donde adelantó qué ministerios serán fusionados y direcciones y gabinetes serán también suprimidos. Además, hoy miércoles ampliamos sobre el incremento interanual en Latinoamérica, donde la República Dominicana continúa como el país de mayor crecimiento. Otra nota económica indica que al mes de julio la deuda del sector público no financiero es 46% del PIB, en tanto que entre los principales acreedores externos se encuentran organismos multilaterales y los tenedores de bonos. Cerramos en Santiago, donde fue reconocido el director del Caribe y compañero de Despierta. La distinción honra a Nelson Rodríguez por el ejercicio de la comunicación en valores que ha tenido y ha venido desarrollando durante toda su carrera periodística. Felicitaciones nuevamente para él. En la contraportada hablamos de deportes y de Moca FC, que se lució en casa. El equipo aurinegro vino de atrás para vencer 3-2 al AC Port of Spain en el grupo B de la Copa del Caribe. Y pasamos a nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta de la polémica desatada en la Cámara de Diputados el día de ayer a raíz del hallazgo de 190 cajas con mensajes pro vida. Además, ampliamos sobre un caso de feminicidio, ya que tras un supuesto historial de violencia, un hombre es acusado de matar a su expareja en Huachupita. Y cerramos en Sosúa, donde la prostitución ha provocado el cierre de varios negocios, mientras sectores proponen crear una zona rosada. Así que le invitamos a que visiten nuestro portal www.cdn.com.do y, como siempre, además adquiera El Caribe para que esté enterado en todo momento. Vámonos inmediato con Jim Suriel y el informe del tiempo. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a tener la combinación de dos fenómenos atmosféricos en nuestra región del Caribe central. Se trata de la onda número 33 moviéndose en nuestra región y los efectos que permanecen de una vaguada al noreste de la región del Caribe. En República Dominicana tendremos la producción de algunos aguaceros, especialmente esta tarde y esta noche hacia la región del Cibao, pero veremos algunas lluvias hacia el sur, suroeste, zona fronteriza, cordillera central, hacia el sureste y en zonas del noreste de nuestro país. Pero mientras tanto estamos muy atentos a la posibilidad de que en esta zona del Atlántico Central pueda desarrollarse un sistema de baja presión junto a la onda tropical número 34 moviéndose hacia el oeste. Será para la próxima semana, entre el lunes y martes, que se acerque a las Antillas Menores y pueda definir tanto su evolución como trayectoria. En caso de avanzar por aguas del Mar Caribe como una activa onda tropical a mitad de la próxima semana, o si estaría moviéndose sobre territorio puertorriqueño y dominicano también a mitad de la próxima semana como una depresión o una tormenta tropical. Así que vamos a estar muy atentos porque ya estará iniciando el mes más activo de la temporada ciclónica en nuestra región. Estas han sido las informaciones meteorológicas. El mes más activo es septiembre, que viene por ahí. Recuerdo que el viernes es el aniversario 45 del huracán David, temible huracán David, y de la tormenta Federico. Si viene un Federico ahora... Aquí hay uno. ¿Aquí hay uno? Ah, sí hay un Federico aquí. Y de verdad. Eso no fueron 15 días. Y es una tormenta realmente. No, con la tormenta Federico, inmediatamente después del huracán David, duró 14 días lloviendo. Yo me imagino la capital de estos días, recibiendo 14 días de intensa lluvia. Sí. Yo no quiero ni imaginarlo. No te lo imagino. No quiero ni imaginarlo. Vamos a los comentarios de ustedes, amigos, en la red social Facebook. Ahí estamos en Facebook Live, por cierto. Ahora, me informa Kelvin, nuestro productor, que si escriben, por ejemplo, yo voy a hacer una prueba. Póngame la pantalla, a ver. A ver, mira, yo voy a escribir. Ten cuidado. Míralo ahí. Escribe ahí, Licey campeón. No, jamás. Mire, voy a poner, hola a todos.
Miren, aparece, o sea, ya yo tengo, en esta horita, yo tengo el control de CDN Facebook. Ajá. Entonces yo puedo responderle, pórtense bien. Está como Maduro con la Comisión Nacional Electoral. Así mismo, así mismo. Tengo el control por aquí. Un abrazo para todos. Vamos a leer sus comentarios. Genaro Álvarez Camacho está en Elizabeth, New Jersey. Bendiciones, amén. Que comentemos algo de la viruela del mono, que dice está en la provincia de Azua. Hacer un llamado a salud pública urgente. Buenos días. Vamos a ver informes de salud pública. Hemos reiterado, parece que en salud pública no están prestando atención a esto y es delicado. Yo me sumo al comentario de nuestro compañero Héctor Marte, que en distintas oportunidades ha dicho, de manera religiosa, todos los martes, y eso desde la administración del señor Sánchez Cárdenas, que, ojo, en eso era impecable, en el manejo de los medios, en el manejo de la comunicación, y fue impecable además durante el tiempo de pandemia. Todos los martes, de manera religiosa, claro, para el tema del COVID era todos los días, pero después se quedó todos los martes, información, rueda de prensa, preguntas de distintos temas, no solamente de los temas que Salud Pública quiere enfocar. Hay otras problemáticas a las que los periodistas estamos haciendo seguimiento y si se tiene a la voz oficial, pues mucho mejor, evidentemente. Entonces, señores de Salud Pública, se los hemos dicho en distintas oportunidades, ahora que hay una nueva administración, recapitulen el asunto de las ruedas de prensa los martes para que la gente pueda estar bien informada. Martín Francisco, buenos días, bendiciones desde Verón, Punta Cana. Alejandro Ramírez, bendiciones para todos desde Suiza. Raven Cosme está con nosotros de San Francisco de Jacagua. Martín Francisco. Antirruido, mucho hincapié a los motores y musicones en Verón, Punta Cana, en las madrugadas. Bueno, Martín, un abrazo. Dice por acá, Jacqueline Pérez está con nosotros conectada desde Atomayor. También Henry Santana creo que ya lo había saludado. Cibao Alonso desde Miami, Florida. Brady Cruz conectado. Gracias, Jocelyn, por las bendiciones. Héctor Franco le tira su fuetazo de manera habitual al expresidente Fernández, pero dice que a los expresidentes del PLD, dice, no les es factible hablar de la reforma a nuestra Constitución. Ellos la reformaron a su favor para seguir siendo presidentes. Por culpa de Danilo Medina fue lacerada nuestra soberanía por la llamada arqueta de Pompeo. Ni somos zombies, oligofrénicos, ni amnésicos, dice Héctor Franco. Bien, bajó duro. Héctor, un abrazo. Guadalupe Graciano está con nosotros, también desde Los Negros de Azua. Si no, pero aquí estamos ya, Guadalupe, tranquila. Lo que pasa es que a veces, miren, esto hay que leerlo sobre la marcha y es un ejercicio interesante. Miren, Jocelyn ya la saludé, que nos manda bonito día. Jeffrey Rodríguez, que dice, eso sí es verdad, unas elecciones totalmente robadas. 80% no quería el gobierno de Nicolás Maduro, pero vamos a ver qué pasa. Dios que meta su mano desde las terrenas. Norberto Sosa dice que está en Santiago, Ciudad Corazón. Saludos para el equipo. En el ámbito humano físico es signo de odio. Habla del tema de la violación. Provoca desprecio. Dice, ok. Dice violación en el ámbito humano físico es signo de odio, asco, desprecio. En el ámbito político significa repudio, da asco y provoca desprecio. Eso siente el pueblo venezolano hacia un pedazo de carne con ojo que cree que Venezuela es propiedad suya. Igual para los países que apoyan esas violaciones. Gracias, Norberto. Ginette Montero está conectada por ahí desde Azua. Jerison Rodríguez también. Mucho calor en las terrenas. Patricia Maccabi. Bendiciones. Gracias, Patricia. Ricardo Rodríguez está desde Palo Verde, Montecristi. Y Johnny Díaz desde San Cristóbal. Saludos para todos. Un abrazo. Son las 7:24 minutos de la mañana. Vámonos a una pausa comercial. En breve regresamos con más. Bueno, son las 7:29 de la mañana. Hay un aviso, decía Federico al inicio, de viruela del mono en República Dominicana. Y hay un caso que ha sido denunciado por comunitarios. Esto es en la comunidad El Jobo de Padre Las Casas. Los mismos comunitarios hablan de que hay un caso que ellos entienden sospechoso de viruela del mono. Nuestro compañero de Padre Las Casas nos ha hecho el siguiente reporte. Se ha trasladado al lugar donde se encuentra esta persona y nos reporta la siguiente información. Hay imágenes que incluso son sensibles si usted no quiere ver cómo se manifiesta la viruela del mono o lo que pareciera en la piel de una persona. Vamos con Marcos Lorenzo, que se ha trasladado a esta comunidad del Jobo en Azua y nos comenta la siguiente información. Un haitiano que hay aquí en la comunidad del Jobo que tiene viruela del mono. Y dicen que ahora está refugiado en una finca ubicada a pocos minutos del lugar.
y hay haitianos que están con él allá. Él salió de aquí de la comunidad. El haitiano presenta por lo menos como una ampolla, como una quemadura en las caras y en los oídos. Es verdad, él tiene la viruela del mono y se le ven los síntomas, está lleno de ampollas y cosas raras. En el hospital de Padre Las Casas, cuando lo llevamos el haitiano, la doctora dijo que nos trajéramos el haitiano para acá, para la casa, que lo aisláramos. Y en el hospital, cuando lo llevaron, la directora mandó a limpiar todo, hasta el 911 y todo, y nos mandó el haitiano para que en un colcho. Nosotros agarramos y se lo devolvimos, ella nos lo mandó de nuevo. Debieron de dejarlo en observación en el hospital. Porque ese es un peligro que nos están mandando a nosotros aquí. La propietaria de la vivienda donde reside el haitiano se refirió un poco sobre el tema. Él vive acá, en esa área. Hay otra vecina, morena, que vive en la otra habitación. El comentario de la supuesta existencia de la viruela del mono mantiene a la gente de este poblado completamente en pánico. Todos estamos en problema ahora mismo con eso. Y ahora estamos mortificados porque tenemos muchos niños. Salud Pública, ayer la información que nos dieron era que venían para acá y mira la hora que nos ha llegado. Desde que se reportó el caso, estamos esperando que llegue a Salud Pública y aquí no tenemos asistencia de nada y nadie ha venido a socorrernos en cuanto a ese tema. Incluso del centro despacharon los niños de la escuela porque hay sospechosamente una que está sospechosa también, una niña como aproximadamente 7 años. Lo que hay que mantener ya aislada a la niña y hasta darnos cuenta sobre análisis. Ya cuando se le hagan las analíticas, que ya estemos claros, entonces, como yo le dije a su madre, me devuelven la niña aquí a la escuela. Estamos preocupados por la situación que está pasando con el haitiano, que tiene viruela del mono, y tú sabes cómo están todos los niños aquí. Para CDN, Marcos Lorenzo. Bueno, que se preste atención a esa situación. Ahorita nos acusan de alarmistas, pero quiero reivindicar lo que decía Catherine. Las autoridades son las que deben actuar pronto, deben estar prestas. Y cuando Catherine mencionaba las ruedas de prensa fijas, donde se daban todas las informaciones y los periodistas podían preguntar, claro, era muy distinto ahora. Salud Pública dice, daremos un boletín escrito, un boletín epidemiológico los jueves. A veces ni llega. Y ahí ponen ellos lo que ellos quieren, o como quiere que se diga. En este caso, nosotros nos estamos haciendo eco de una situación, probablemente puede ser una alergia, un eczema, una comezón, una picazón. O puede ser viruela del mono. Puede ser una ñárñara, así que le llaman. Sí, pero la comunidad está preocupada. Pero yo sé, pero el contexto que yo le pongo es que las autoridades son las que deben actuar pronto. Sí. Y pongo el contexto, las autoridades no les gustan dar informaciones, casi a todas. Y en este caso de Salud Pública, ellos descontinuaron las ruedas de prensa y dan un boletín convenientemente hecho para ellos los jueves. Ajustado. Por ejemplo, si ajustado se les da 3 días sin caso de dengue, ellos potencian eso y dicen lo que ellos quieren. Hagan una rueda de prensa, aclaren a nosotros que nos estamos haciendo eco de esta situación. Hay otra, salpullido, picazón, rasquiña, hay una que es fina, eczema. Eczema, alergia. No se le da a los ricos. Alergia, no. Bueno, ahí está la denuncia y nos hacemos responsablemente eco de ellos porque esa comunidad quiere una explicación. Claro. Sí, miren, hace algunos días lo decíamos en el momento en el que la Organización Mundial de la Salud dictó esta alerta epidemiológica por la difusión del virus del mono, esta viruela del mono. En Estados Unidos se le llama monkeypox. Esta enfermedad que es zoonótica, se cree que tiene algo que ver con los monos, pero hay que destacar varias cosas. Primero, que no es una enfermedad de contagio fácil. O sea, eso no es que está en el ambiente, regado, que es que si el individuo está allí, entonces yo no me le puedo ni acercar, no. Esta enfermedad tiene la particularidad de que su contagio se produce por el contacto directo con sangre, con fluidos de la persona contagiada. También hay que decir que la tasa de letalidad es baja, es bastante baja, pero hay una cepa más grave que por eso es que ha surgido la última alerta epidemiológica. El Ministerio de Salud Pública reportó hace 7 días, específicamente acá en República Dominicana, hace una semana, que no se habían notificado desde abril. O sea, en abril hubo un caso en República Dominicana de viruela del mono, de viruela símica.
y que a la semana 33 se han producido 8 casos de viruela del mono, sin embargo no se ha detectado o no se ha establecido, y qué bueno que así haya sido, ningún tipo de circulación comunitaria. Si esta información surgió hace una semana, vale la pena que el Ministerio de Salud Pública atienda definitivamente y de manera permanente, quizás de una manera mucho más dinámica, que era lo que les decíamos al principio, a la preocupación, por supuesto válida, de las personas que quieren saber qué es lo que está pasando, que quieren identificación rápida y temprana sobre casos de este tipo. No hay necesidad de generar angustia en la gente, hay que dar las informaciones tal y cual son y acudir a este tipo de comunidades que están lejos del aire acondicionado de la capital. Que están, o sea, ojo, que yo sé que Salud Pública tiene por todo el país desplegado todo su sistema y hay gente que trabaja ahí muy, pero muy bien. Así que ojalá que las informaciones fluyan de una manera mucho más rápida para que nosotros podamos dar cuenta de lo que está pasando. Repito, en República Dominicana se han confirmado 8 casos de viruela del mono, según información oficial dada por Salud Pública hace una semana. El último se produjo en abril. Este que nosotros estamos mostrando está en pleno proceso. No podemos determinar nosotros si es viruela del mono o no, es la información que dan los comunitarios y debe ser esto confirmado por las autoridades. Bueno, en otro orden, el Ministerio de Educación no ha realizado un levantamiento definitivo para determinar la cantidad de estudiantes que serían inscritos en colegios privados ante la falta de cupo en las escuelas públicas. Para ello, recordemos que el Ministerio dispondría de $500 por estudiante. Veamos. Escuelas en algunos sectores de la sociedad que así que están sobrepobladas, pero hay otras que están con 10 niños, con 20 niños, ¿verdad? Porque todo depende del contexto donde esté trabajando el docente. Hay comunidades donde la población se ha desplazado a otras comunidades, como por ejemplo a la zona de Bávaro, Punta Cana, Verón. Probablemente en esa zona hay sobrepoblación en el aula, ¿verdad? Pero hay otros lugares del país donde la población ha bajado y por lo tanto el docente tiene 10 alumnos, 5 alumnos, 8 alumnos, compensando. Eso es verdad. Eso es una explicación que plantea el ministro de quizás posibles interpretaciones de a qué se debe el fenómeno de que estudiantes queden fuera. Ahora, al margen de eso, realmente haría un poco más de falta de planificación para poder determinar ex ante, no después de que ocurra el evento, porque mientras se averigua el caso ya se están perdiendo 3 días de clase, qué cantidad de estudiantes, en qué provincias y sobre todo rendir cuentas al Estado Dominicano, a la población, de qué línea presupuestaria se va a sacar ese dinero, porque yo no me imagino que el Ministerio de Educación tiene una partida presupuestaria que diga dinero para en caso de que alguien se quede fuera, ponerlo en una escuela privada. Yo entiendo que no. Entonces, $500, que no es mucho, pero sí lo es cuando se multiplica por 5, 10 mil, 15 mil. Quizás también es poco cuando un ministerio decide unilateral y graciosamente regalar 1.500 millones en un mes de febrero, por ejemplo, o cuando quiera, por ejemplo. Pero yo creo que el presupuesto del Ministerio de Educación amerita, sobre todo en tiempos donde soplan vientos de reforma fiscal, un poquito más de rigor al momento de, por lo menos hacia afuera, es presentar la manera racional, previsible y planificada en que se está ejecutando ese gasto. Bueno, mucha improvisación. En el año anterior se hablaba y que decían 1.000 estudiantes que se iban a quedar. Y se dispuso igual en los colegios y fue un puñado nada más. Yo creo que no llegaron a 100 los que se inscribieron en colegios. Entonces, ¿de dónde salió el dato de 100.000? Ahora se está hablando de 4.000, 5.000, pero las mismas autoridades dicen que ellos no han hecho ningún levantamiento. Pero le van a dar $500 para el... Bueno, lo mejor es que alguien dijo que hay estudiantes sin cupo y ellos, hasta aquí tenemos $500, pero no se ha hecho un levantamiento. Ahora que se está haciendo el levantamiento y después del levantamiento se van a hacer los apretos legales. Pero ya empezó el año escolar. Ya empezó, es lo que estamos diciendo. Pero hay improvisación de por medio y tal vez el problema es más grave. Yo decía ayer que aquí entrevistamos a la viceministra Checker y ella, sin nadie preguntárselo, habló de que en el este del país probablemente hay estudiantes sin cupo y pasó por debajo de la mesa, pero era un problema que ellos tenían ahí. Pero ni modo, que hagan el levantamiento y que no ocurra como el año pasado, que se habló de cerca de 100.000 estudiantes y terminaron siendo 90 o 100 y ahora se habla de 4.000
o 5.000, pero no se sabe a ciencia cierta cuántos son. Uno siente como que es raro, porque la temporada de inicio escolar es como la temporada ciclónica, uno sabe cuándo llega. Y es como la temporada de Navidad, el día de Año Nuevo, Nochebuena, usted sabe qué día toca. Inclusive más allá, el Ministerio de Educación es quien controla el año escolar, la fecha de entrada y la fecha de salida. Ciertamente es un sector que genera muchos desafíos, que es muy grande, que tiene muchos detalles, por decirlo de alguna manera, pero podría ser un poco más planificado. Yo creo que podrían tener este levantamiento y este trabajo permanente que quizás lo supera, porque no es cierto que han dejado de trabajar según lo que ellos mismos dicen. Pero por ahí andan las quejas y denuncias de escuelas que se están cayendo. Ojalá que las recuperaciones de esas escuelas puedan ser un poco más expeditas, puedan estar más al día con las necesidades de los sectores. Hay quejas no solo de cupos, sino también de uniformes. Y creo que el Ministerio de Educación debería, a través de su institución que se encarga del abastecimiento y distribución de todos los ajuares escolares a las escuelas, pues como medio de logístico para hacer la entrega a las diferentes comunidades, tener una supervisión de si hay en las escuelas almacenes llenas de uniformes. A nosotros aquí nos han llegado una cantidad de quejas de ciudadanos y nos dan los nombres de las escuelas, donde dicen que no hay suficientes uniformes, que los niños que tienen mucha estatura no alcanzan los uniformes. Sin embargo, se quedan una cantidad importante almacenadas en estas escuelas, que hay cierta, discriminación en el tema de las entregas de los escolares. Por ejemplo, hay una escuela en San Cristóbal, por la penitenciaría cerca de Doña Ana, que nos denuncian de manera recurrente que niños pequeños que no corresponden a la discriminación de que tienen mucha estatura o tienen mucho peso y no les sirven, no, niños pequeños en condiciones que normales o por debajo de lo normal, no alcanzan a recibir los uniformes, los zapatos. Y yo entiendo que quizás no hagan la cantidad exacta de uniforme para la población escolar completa, pero uno se preguntaría entonces por qué, si el dinero le sobra al Ministerio de Educación, y por qué siguen estos retos en el tema de la logística, de la entrega efectiva para los uniformes y los otros útiles escolares. Hay muchos niños que todavía, a pesar de que inició el lunes el año escolar, no han podido ir a la escuela y hoy es miércoles, porque los padres no han podido comprar los uniformes. Y son escuelas públicas. Son escuelas que reciben estas subvenciones del Ministerio de Educación y que a través de ellas se entregan los uniformes y materiales. Ojalá que le pongan un poco de atención a esto. Como digo, no es que la entrada a la escuela cae en años diferentes, en épocas diferentes y que esto no se puede manejar. El Ministerio decide, controla las fechas y uno no entiende por qué después de que se ha iniciado la temporada escolar siguen estando las denuncias. Ojalá y que la organización prime en este sector, porque la verdad es que uno siente como que las cosas no terminan de acoplarse. Bueno, creo que vamos a irnos a pausa comercial. Al regreso tenemos entrevista especial con Sigmund Freud, el nuevo ministro de Administración Pública. Quédense con nosotros, ya regresamos. Regresamos con más en Despierta con CDN. Como todos los miércoles tenemos entrevista especial. Recibimos hoy con gusto al flamante ministro de Administración Pública, es Sigmund Freud, quien antes se desempeñaba como director general de Alianzas Público-Privadas. Sigmund, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí con tantos amigos. Bueno, una figura clave. Comentaba yo que el presidente emitió 3 decretos en una misma dirección, de aplicación inmediata, varias semanas antes del 16. El administrativo, de administración pública y de reforma del Estado, el comisionado. Yo dije, pero parece que una prioridad del presidente va a estar encaminada a la reforma del Estado. La gente de una vez dice a volverlo más chico. ¿Qué es lo que se está moviendo? Bueno, desde el primer gobierno del presidente Abinader, en el año 2020, siempre él ha tenido la propuesta y ha puesto en marcha algunos casos que tal vez no en el nivel de alcance que lo que él pretendía en aquel momento, lo que era la eficientización de la administración pública, la racionalización de la misma. Ustedes recordarán que algunas instituciones en su primer periodo fueron eliminadas, como la CDE, que pasó al Consejo de
que existe actualmente. De igual manera, otras instituciones como la OISOE quedaron eliminadas cuando se creó el Ministerio de Vivienda. Esa tarea quedó, vamos a decir, inconclusa, y el presidente en este momento, cuando entiende ya hay una realidad distinta en la sociedad dominicana, hemos sobrepasado situaciones como la del COVID, situaciones económicas como también lo de la guerra de Ucrania, ya es el momento para poder implementar en toda su amplitud esas propuestas que el presidente la ha tenido desde el inicio, cuando él era candidato presidencial en el año 2019. ¿Cuál es el objetivo, Nelson? El objetivo es realmente hacer un Estado más funcional, más eficiente, que de una manera u otra también no sea una carga tan pesada en lo que se refiere al gasto corriente para el erario público, y también hacer una revisión completa de la estructura de la administración pública. Muchas instituciones que nosotros tenemos en la actualidad, algunas tienen duplicidades con otras instituciones. Es muy usual que se vean ese tipo de situaciones. De igual manera también se dan los casos de instituciones que ya, vamos a decir, su vida útil concluyó, porque fueron creadas en momentos determinados, en coyunturas específicas, en situaciones que tenían la necesidad de la creación de esa institución, esa dirección, esa coordinación o ese departamento, por lo cual la realidad en la República Dominicana al día de hoy es distinta. Entonces, sí, el presidente tiene la misión y la tarea como uno de sus principales objetivos para esta gestión, que él lo ha reiterado en varias ocasiones, de que él quiere ser recordado como un presidente reformador. Y uno de los elementos de esa reforma es realmente entrarle a lo que debe ser la eficiencia y la racionalización de la administración pública en la República Dominicana. Simón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en CDN y el Caribe. El presidente también presentó la ley de responsabilidad fiscal y ahí hablaba de lo que tú dices, de ese equilibrio, pero ¿cuánto va a representar ese equilibrio en bajar ese gasto tan alto que tenemos en la administración pública, sobre todo del tema personal? La nómina ha crecido, a pesar de algunos ajustes que han hecho con algunas instituciones. Mira, lo que pasa es que se necesitaba la ley de responsabilidad fiscal, que fue la primera que el presidente anunció en la nueva estrategia de comunicación que se ha llevado a cabo desde la semanal. Ustedes han podido identificar que la semana pasada se anunció lo de la ley de responsabilidad fiscal, el lunes de esta semana se anunció lo que es la propuesta de reforma al Código Laboral. El próximo lunes estaremos anunciando todos los aspectos de la reforma hasta llegar a en 2 semanas más a la reforma del gasto público, la reforma tributaria. Y la ley de responsabilidad fiscal era uno de los primeros elementos, porque para poder poner control al gasto público requeríamos de una ley que nos exigiera realmente a la administración pública que pudiéramos cumplir con los parámetros que establece la misma para poder destinar gran parte del presupuesto a inversión de capital y no a inversión de gasto corriente, que es lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas en todos los gobiernos que han existido en la República Dominicana. La idea es ponernos nosotros mismos como gobierno controles, topes en lo que es el incremento al gasto público. Y eso entonces nos va a provocar, evidentemente, también distribuir mejor qué destinamos a inversión de capital y qué destinamos a inversión de gasto corriente. Lo que tú mencionas es cierto que ha habido algunos incrementos en la nómina, pero también tenemos que recordar que tanto en el aspecto de seguridad ciudadana, aspectos de la educación y sector salud han sido los segmentos donde más se ha impactado ese incremento. Tenemos en el día de hoy más policía, tenemos en el día de hoy más profesores y maestros, auxiliares en escuelas, tenemos en el día de hoy más médicos y enfermeras. Y eso ha impactado de manera directa en el incremento de la nómina pública. Si tú segregas eso, el incremento de lo que es el personal que queda restante para las demás instituciones es muy ínfimo comparado con ese incremento. ¿Cuál es lo que nosotros ahora pretendemos implementar? Bueno, con esta reestructuración que vendrá de la administración pública, lo que estaremos haciendo es evaluando realmente cuál es el personal que deberá transferirse, moverse a otras instituciones. No estamos hablando actualmente de un despido masivo ni de vinculaciones masivas. Es importante aclarar eso para que no tengamos esa duda. Sino lo que vamos a hacer un diagnóstico, un análisis de la administración pública completa para hacerlo más eficiente. Que el personal que está el día de hoy pueda hacer el mismo que se requiera, es probable. O requerimos incrementar en algunos sectores, es muy probable. Entonces, eso va a depender del alcance de esas reformas que nosotros podamos materializar, que muchas son
de aspectos normativos que tenemos que ir al Congreso, y otras sí tienen aspectos de tipo administrativo que serían por disposición del presidente de la República. Ministro, ¿qué tantas instituciones involucra este proceso de reforma? Y también se ha escuchado que entre las propuestas sería crear un nuevo ministerio en algunos casos. Nos gustaría que pueda ampliar sobre eso y de cuáles casos específicos estamos hablando. Mira, Yanesi, yo sé que esa información es importante, pero yo quisiera que, como el presidente es que va a anunciar en 2 semanas específicamente el alcance, yo te quiero responder de manera más conceptual. No puedo especificarte de manera puntual cuáles son exactamente ahora, porque quisiera que el presidente sea el que tiene primero la potestad, la prerrogativa y el derecho de anunciar formalmente al país. Lo que sí es que habrá fusiones de ministerios importantes. De igual manera habrá supresión de algunas direcciones, de algunos ministerios, y también reubicación, podríamos decir, de competencias entre instituciones que hoy están, duplicadas sus funciones. De igual manera habrá la eliminación de muchos gabinetes, de muchas coordinaciones que están por ahí también, que existen, que se fueron creados durante muchos años. Lo que el alcance total de esto, como ya he mencionado, el presidente lo estará anunciando al país en varios días, y la idea es que aquellos entes administrativos, los cuales se requiera por su naturaleza reubicar sus competencias en otros, se estará haciendo. Aquellos entes administrativos en los cuales, por la propia naturaleza de los mismos, ya ha pasado su competencia por otras leyes que han sido promulgadas o disposición administrativa, entonces tenemos que echarlo hacia un lado. Es una racionalización, es una eficientización total de la administración pública, pero el alcance va a ser importante. Eso te puedo decir que va a ser importante, porque nosotros tenemos que enviar un mensaje a la sociedad dominicana, como el presidente así lo ha establecido, de que esta gestión de gobierno tratará de en la mayor medida dedicar los recursos a lo que son las inversiones de infraestructura, en la mejora de los servicios públicos, materia de educación y materia de salud. Y eso requiere de que realmente reorganicemos la casa en lo que es el gasto corriente. Ministro, ese proceso de reorganización de la casa, si nos vamos atrás, recuerdo que Leonel Fernández hizo un comisionado de reforma en su primer gobierno, que tuvo ahora Celeste, luego Enrique García cuando ganó Hipólito, luego Tirso en la CONARE, luego Marco Villamán en el segundo gobierno. Es decir, que tenemos un periplo bastante dilatado de mirar hacia adentro del Estado, de la necesidad de reformarlo. E incluso en el primer cuatrenio del licenciado Abinader también se hizo ese ejercicio con 12 reformas puntuales. En esa lógica, ¿cómo podemos diferenciar esta nueva ola de reformas que planteará el gobierno? ¿Bajo qué criterios? ¿En qué se puede diferenciar de todo eso, lo anterior? ¿Qué sumó y de qué se benefició de 20 años de experiencia? Hay elementos distintos. Lo primero es que el Partido Revolucionario Moderno, en esta ocasión, y el presidente Luis Abinader, tenemos una mayoría congresual que nos permitirá realmente abordar a mayor profundidad muchas de estas reformas. Como tú conoces, para poder abordar algunos aspectos de la reforma de la administración pública se requieren de aprobaciones de leyes. Y en ciertos momentos, de lo que tú has mencionado, existía la imposibilidad posiblemente en un Congreso que estuviera en la misma visión del presidente de la República. En este caso el presidente ha sido reiterativo con los nuevos miembros del Congreso de su visión de reforma, que no solamente incluye el tema de la administración pública, sino que ustedes conocen que son más de 10 reformas que él ha discutido en el CES y varias ya que ha anunciado y se estarán anunciando en los próximos días de igual manera. Yo creo que el primer elemento es eso, tenemos una voluntad política, que eso es importante. Segundo, una membresía congresual que nos permitirá abordar con mayores niveles de eficiencia y de agilidad de esas reformas. Tercero, también ya tenemos, como tú acabas de mencionar, los diagnósticos en gran medida están ahí. Hay muchos análisis, muchos diagnósticos, estamos sobrediagnosticados. Lo que tenemos es ahora que empezar a implementar la medicina, y existe una voluntad del presidente de que esa medicina se comience a implementar de inmediato. De igual manera, yo no quiero con esto decir que mi designación tiene que ver con esto, pero sí, el presidente, cuando, como decía Nelson, designó su gabinete, lo designó sobre la base de cuál era su objetivo para estos 4 años, cuáles eran los actores que él entendía podían jugar un rol importante en esta gestión de gobierno. Yo creo que la responsabilidad que ha delegado en nosotros como ministro de Administración Pública tiene mucho que ver, primero por nuestro presidente, ¿verdad?, en ese sentido, nuestro conocimiento, y además
El presidente sabe que nosotros vamos realmente a materializar cosas. Nosotros no somos personas de mucha filosofía, sino de actuar y de gerenciar y de dar resultados. Entonces, eso es lo que se necesita en estos momentos. El alcance de la reforma lo determinará también muchos elementos, como cuál será el alcance también de igual manera de la reforma tributaria, cómo se impacta el tema de la reforma constitucional, elementos sociales, que todo eso entra en la dinámica de al final del día, qué podríamos lograr. Ahora, sí, yo estoy convencido que el alcance de lo que vamos a lograr en estos próximos 2 años va a ser muy distinto a lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años. Habrá resultados tangibles, concretos y que serán de agrado para la sociedad dominicana de manera general. Ministro, hace 10 años, un poco más, 11 años, un día como ayer, la que era presidenta de la Cámara de Cuentas de ese entonces, Liselot Marte, argumentaba que con los fondos que se distraían de la administración pública se podía construir una nueva República Dominicana. Sí. Yo quiero tener su opinión sobre si usted considera que eso se mantiene, se ha cambiado y de qué manera cree usted que se ha cambiado. Y aparte, la pregunta directa es sobre cuál va a ser el rol del ministro de Administración Pública y del Ministerio en el plan de reforma laboral que ha presentado el Poder Ejecutivo en la jornada previa. Yo creo que en esta gestión de gobierno todos debemos llegar al consenso de que los niveles posiblemente de actuaciones tendentes a poder sospechar que son actos de corrupción se han reducido en gran medida. Porque tenemos un presidente que ha sido muy vehemente con combatir esas conductas. Los ejemplos están ahí, de no necesariamente haber sido condenados funcionarios, simplemente con haber sido señalados con actuaciones irregulares, por decirlo de esa manera. El presidente ha actuado de manera inmediata, porque el presidente lo ha reiterado en varias ocasiones y en esta gestión de igual manera, tanto en el discurso del 16 de agosto como el viernes pasado tuvimos una reunión del Consejo de Ministros y en esa reunión el presidente volvió a reafirmar el comportamiento ético que debemos nosotros llevar a cabo en la administración pública y también nos combinó a todos los funcionarios que no obstante la ley no exige que aquellos funcionarios que permanecen en su cargo tengan que presentar su declaración jurada de ingresos. Él combinó a todos los funcionarios a que preparen su declaración jurada y la presenten en el plazo que establece la ley, lo cual es un mensaje claro y preciso de que el tema de la ética y el tema del comportamiento adecuado conforme a las leyes, para él es un elemento fundamental en su gestión de gobierno. Yo creo que ese comentario que tú mencionas del antiguo presidente de la Cámara de Cuentas, en esta gestión se ha reducido bastante. Yo no te voy a decir que se ha eliminado, pero yo podría decir que se ha reducido mucho. Y eso también tú lo percibes cuando tú compartes con tus pares, tus ministros, directores. Aquí hay una cautela, mucha precaución con procedimientos, con temas de contrataciones. O sea, existe ese cuidado. Cada uno de nosotros tenemos mucho cuidado en esos procesos. Con lo relativo a la reforma laboral, como yo mencionaba, tendremos 6 lunes consecutivos en los cuales el presidente anunciará reformas. Y el presidente ha querido que sea una especie de un mensaje contundente en el cual todo el gabinete que tiene que ver con esta reforma participe. De manera puntual, la reforma laboral está liderada por el Ministerio de Trabajo y el Congreso ahora que será depositado. Sí hay algunos aspectos que impactarán a la administración pública, como es el tema de algunos anuncios que se harán con mejoras en los niveles salariales, con el tema del salario mínimo, con algunas condiciones como el teletrabajo, que se será también implementado en el sector público. O sea que trabajaremos de la mano con el Ministerio de Trabajo para algunas de esas adecuaciones que se harán al Código de Trabajo, podamos traspolarla al sector público. ¿Pero subirá el salario mínimo de los trabajadores del sector público? Eso es una necesidad, y entiendo que los servidores públicos ameritan, porque una de las críticas que yo hago, discúlpeme que yo me extienda ahí, es que nosotros, la sociedad, de manera permanente, reclama por la mejora de los salarios de los trabajadores del sector privado. Pero nadie habla de los trabajadores del sector público, que realizan una función sumamente importante cada día, brindando servicios públicos, siendo la cara de las instituciones, resolviendo problemas a los ciudadanos. Entonces, se hace ya necesario, primero, una modificación a la Ley General de Salarios, que es la que establece los topes salariales, que ha provocado toda esta, vamos a decir, congelamiento de los niveles salariales en la administración pública, y de igual manera, ¿por qué no?, la mejora
al salario mínimo de los empleados públicos, que si yo no me equivoco, la última vez que fue tocado fue hace 12 años, o sea que se hace necesario abordar ese tema. Mira, antes de la pausa, una digresión. Cuando es un cambio del mismo gobierno, no tiene mucha gracia, o sea, porque tú no encontraste nominilla, personal supernumerario, todo ese tipo de cosas. Pero es una inquietud, si se van a refundir ministerios, por ejemplo, 2 en 1 o 3 en 1, va a quedar mucha gente flotando en el aire. Es decir, que habrá desvinculaciones. Mira, Nelson, antes de yo hablar de desvinculaciones, lo que yo quisiera hablar es de reubicación, de mucho personal. Hay mucho personal que está en instituciones generando un servicio o una función que puede ser de utilidad en otra institución. Por ejemplo, en el ámbito educativo, yo te pongo lo que nosotros hemos vivido en las últimas semanas. El ámbito educativo está creciendo de una manera impresionante, el Ministerio de Educación, con algunas de los nuevos programas que se han puesto en marcha a partir de esta gestión, lo cual está demandando de mayor personal para poder servir en esas gestiones. Y yo creo que mucho personal que están en estas instituciones que podrían fusionarse también pudieran ser reubicados en estas instituciones. Entonces, por eso yo no quiero hablar de desvinculaciones. Yo quiero hablar de reubicaciones, de adecuaciones y de lograr mejores condiciones laborales para estos empleados que permanezcan en la administración pública. Entonces, el presidente está muy consciente de que en la República Dominicana el mayor empleador en la administración pública no es ahora, ¿no? Eso tenemos décadas. Y es una realidad social que nosotros no podemos cambiar de la noche a la mañana. Lo que sí podemos es ir mejorando las condiciones laborales y también ir mejorando ese servicio público que brindan las instituciones. ¿Y cómo lo hacemos? A través de una correcta eficientización y racionalización de las entidades que brindan el servicio. Bueno, te entendí perfectamente. Es como una oferta que tienen 3 por el precio de 1. También había un aceite que se llamaba así. Vámonos a la pausa comercial. Ya regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Hoy entrevistamos al ministro de Administración Pública, Sigmund Freud. Regresamos con más Despierta con CDN hoy, entrevista especial que además podrá leer en el periódico El Caribe, tanto en su versión impresa como en su versión digital y por supuesto en nuestro sitio en internet www.cdn.com.do. Albonelli, adelante. Sigmund, yo sé que tienes pocos días en la administración del personal público, pero se completó todo ese proceso que se inició al inicio de gobierno con el CEA, con bienes nacionales, si se pagaron todas las prestaciones que quedaban pendientes, si hay algunas instituciones que todavía tienen pendiente el pago de prestaciones. En el caso del CEA y bienes nacionales, sí, yo podría decir que un 95% quedan escasos casos puntuales en los cuales no se ha todavía pagado las prestaciones, pero son muy puntuales. Se hizo totalmente vamos a decir, la eliminación normativa del CEA. De igual manera se hizo la fusión con bienes nacionales en el caso del personal, de muchos activos que tenía el CEA que han sido trasladados a los activos de bienes nacionales y todo aquel personal se le ha ido pagando sus prestaciones. De igual manera, en las otras instituciones, por ejemplo, el caso de la OISOE también completó de manera satisfactoria. Podrían quedar algunos casos muy mínimos, pero la fusión, la eliminación y la integración del personal que quedaba pendiente en algunas instituciones y el otro que se le había pagado las prestaciones, de igual manera se llevó a cabo, yo te puedo decir, casi en un 100% de su totalidad. Esas son situaciones que se completaron con éxito y es por eso que incluso ya tú no escuchas situaciones de reclamos de ningún parte de los trabajadores porque han sido abordadas de manera directa por disposición del presidente que creó un fondo para poder cumplir con esos derechos adquiridos de todos esos trabajadores. Antes de pasar a Yanesi, había también un problema con el tema de asesores en la administración pública de instituciones que fueron creadas y que la estructura de funcionamiento no había sido aprobada por el MAP y eso ha generado inconvenientes incluso de percepción pública. ¿Ustedes están viendo esos casos? Qué bueno que tú pones ese caso, porque en la sociedad cuando el Ministerio de Administración Pública en la gestión pasada, en esta gestión, pero en el periodo pasado, dictó una resolución limitando la cantidad de asesores por cada institución. Muchos entendieron, comenzaron a salir en los medios de comunicación algunas publicaciones sobre la cantidad de asesores que tenían ciertos ministerios. Muchos entendían que este personal era un asesor que realmente no realizaba una función permanente en la institución, y era todo lo contrario. Lo que ocurría es, como tú acabas de mencionar, muchas instituciones no le habían sido actualizadas sus estructuras orgánicas, no se le habían aprobado sus escalas salariales
Entonces los ministros y directores tenían la imposibilidad de integrar personal que realizaba realmente o realiza funciones específicas en los entes que ellos dirigen y tenían que ser designados como asesores para solucionar un problema. Entonces ahora nosotros actualmente estamos abordando eso de manera directa con instituciones como ya el caso de MINER. Aprobamos hace 2 semanas y firmamos la nueva estructura orgánica de MINER, que es una institución sumamente amplia y grande, tenía situaciones como esa, en la cual ya todos esos asesores, la gran mayoría, podrán ser reubicados dentro de los estamentos que corresponden. De igual manera estamos también trabajando con SNS, Ministerio de Salud Pública, que son los casos, podríamos decir, más puntuales y en los cuales existían situaciones como esta. Pero el tema de los asesores no fue bien explicado en su momento. Hay casos muy pequeños de asesores que tal vez son asesores, pero en la mayoría de los casos eran personas o son personas que realizan una función diaria dentro de la institución en la cual pertenecen. Ministro, usted ha abordado ampliamente todo lo que es la estructura del Estado y la nueva visión del presidente Luis Abinader, pero me gustaría conocer un poco más del Ministerio de Administración Pública. Es un ministerio que es transversal a toda la estructura del Estado. Sin embargo, a veces hay quejas con relación a la agilidad de los procesos internos, las mejoras que se están implementando, la cantidad, incluso el presupuesto que maneja, la empleomanía. ¿Qué es el Ministerio de Administración Pública? Si nosotros queremos modernizar y reformar hacia afuera, lo primero que tenemos que hacer es organizar la casa y modernizar la casa. Y la realidad es que, a pesar de los avances que tuvo el Ministerio y que Darío Castillo comenzó a implementar, tenemos muchas todavía tareas a abordar en el Ministerio de Administración Pública. Hay una ausencia casi absoluta del uso de las tecnologías en las funciones del Ministerio. Tenemos escasez de sistemas para poder abordar toda esa demanda permanente y diaria de todas las instituciones públicas. Como acabamos de mencionar, el Ministerio de Administración Pública es un órgano tan transversal que cualquier ingreso de personal en todas las instituciones, en las más de 200, 300 instituciones que tiene la Administración Pública, tenemos que autorizarlos nosotros. Cualquier movimiento, aumentos salariales, escalas, estructuras orgánicas, manuales de cargo, proceso de concurso de carrera. O sea, todo eso nos demanda a nosotros más de entre 900 a 1000 solicitudes mensuales en el Ministerio. Y eso necesariamente va a requerir que nosotros podamos implementar la tecnología que está ahí. Lo que pasa es que nosotros yo creo que el Ministerio no ha sido abordado económicamente, financieramente en el presupuesto los requerimientos que este amerita. Y ahí nosotros vamos a necesitar que evidentemente el presidente así se ha comprometido, que nos dé un apoyo mayor, en el sentido de poder entonces hacer uso de todas esas innovaciones que existen en la sociedad de hoy para implementarlas en el Ministerio, para poder brindar un mejor servicio hacia nuestros pares y también el servicio público que brindamos hacia los ciudadanos. Entonces, esa es la principal tarea que nosotros estamos abordando y que en estas 3 semanas que yo he estado en el Ministerio, que hemos ido discutiendo, ver cómo nosotros mejoramos los procesos internos, reducimos los mismos, agilización, eficiencia, las inversiones puntuales que se requieren en carácter de innovación y tecnología, de sistemas, de software, de equipos tecnológicos, de equipos informáticos y realmente hasta llevar a cabo, te voy a decir algo tan puntual, hasta una auditoría general de la cantidad de empleados que tiene la Administración Pública, que son datos que carecen nosotros de certeza por no tener ese tipo de herramientas. Entonces, para nosotros poder irnos hacia afuera y modernizar, tenemos que modernizar la casa. Y es una de las tareas inmediatas que nosotros tenemos en nuestra gestión. Ministro, en esa estructura paquidérmica del Estado Dominicano, a nivel histórica y estructural, ¿cuál es el aspiracional del Ministerio para poder, digamos, aterrizar en la práctica la visión del presidente de hacer un Estado más eficiente? ¿Cuáles son las buenas prácticas? ¿Qué debería tener el Estado Dominicano en su despliegue de su estructura administrativa? ¿Qué nos sobra y qué nos falta? Si tú me haces esa pregunta en lo que es mi visión personal, como profesional del derecho, del ámbito del derecho administrativo, no hablándote como el ministro, importante hacer esa aclaración. Yo entiendo que el Estado Dominicano, la Administración Pública Dominicana, debiera, con 15, 16 ministerios más que suficiente, con mucha eliminación de muchas direcciones, muchas duplicidades de funciones,
También la creación de muchos, en los últimos años, los gobiernos del presidente Medina, el presidente Fernández, se crearon una serie de gabinetes que en la esencia suplantan funciones de instituciones. Y los gabinetes tienen la concepción de crear políticas públicas o de coordinar políticas públicas, no de ejecutar ni materializar esas políticas públicas. Para eso están las instituciones creadas para esos fines. Entonces, eso se distorsionó mucho durante las gestiones del presidente Fernández y el presidente Medina, y es una de las tareas que nosotros tenemos que ir abordando y que se ha ido abordando y tenemos que seguirla abordando. Porque una cosa es los gabinetes como el presidente ha creado el gabinete eléctrico, el gabinete de salud, pero como un órgano de seguimiento a lo que es la materialización y ejecución de las políticas públicas que debe implementar, por ejemplo, el Ministerio de Salud, como que debe implementar el sector eléctrico, pero no de ejecutar y materializar esas políticas públicas que están asignadas debidamente por ley a esos entes. De igual manera, yo tengo una visión de que, a pesar de que la descentralización es una tendencia en todos los países, o en muchos países del mundo, descentralizar para poder llegar más hacia la ciudadanía, aquí la descentralización no se ha ejecutado como tal. Hay una descentralización en concepto, pero en la práctica no existe esa descentralización funcional de muchas entidades que en teoría son autónomas y descentralizadas, pero realmente siguen con un nivel de grado de adscripción y de dependencia del ministerio correspondiente que no le permite no le permite desarrollar a plenitud todas esas funciones. Esas son cosas que nosotros tenemos que abordar, que son temas, vamos a decir, orgánicos y sistémicos. No estamos hablando de una mejora puntual, sino también es una concepción de cómo tú desarrollas la administración pública. El presidente tiene una visión también muy clara y muy precisa de que un Estado más pequeño es un Estado más eficiente, de un Estado en el cual podamos nosotros realmente asignar las competencias del lugar a los entes que existen, debe ser mejor proveedora de los servicios públicos. Con algunas áreas que son necesarias mantener cierto grado, vamos a decir, de control jerárquico y de amplitud, como son el tema educativo, el tema de salud, el tema de la seguridad ciudadana, pero hay otras áreas en las cuales el servicio público debe de igual manera eficientizarse. Y también hay un aspecto que yo menciono, y yo que vengo de la Dirección General de Alianza Público-Privada también tengo esa concepción que es también propia, y es que hay muchos servicios públicos en la República Dominicana que pueden ser provistos a través de la unión entre lo público y lo privado. Y eso ha dado resultados en muchos países del mundo. No hay que tener el temor ni miedo a nosotros buscar la sociedad del sector privado para proveer mejores servicios públicos a la ciudadanía. Cuando tú le preguntas a la sociedad, al pueblo, si le preocupa que tal o cual servicio lo ofrezca el gobierno o lo ofrezca el sector privado, porque te va a decir, me es indiferente. Yo lo que quiero es que el servicio público sea eficiente, de buena calidad, permanente y a un precio razonable. Y eso lo podemos lograr con muchísimas asociaciones público-privadas. Ministro, a usted le han también conferido la responsabilidad de mantenerse frente a la dirección del Fideicomiso Propedernales. Y no quiero dejar este tema aparte porque sé que además le ha tomado una parte importante de la gestión en la que usted antes se desempeñaba, y me gustaría saber en qué está el Fideicomiso Propedernales en este momento y cuáles son las nuevas tareas. El Fideicomiso se encuentra en un momento, vamos a decir, estratégico y sumamente interesante. Como siempre hemos nosotros hablado desde que asumimos la posición, la finalidad del proyecto Cabo Rojo es que el sector privado se integre al sector público y podamos llevar a cabo un proyecto en el cual el sector privado lleve la delantera, o le vamos a decir el liderazgo en el desarrollo operativo del mismo. Para eso se requiere evidentemente que poder designar o seleccionar a un consorcio privado que tenga las capacidades para invertir capital y de igual manera tenga experiencias en el desarrollo de proyectos turísticos. El presidente ha sido muy claro, y nosotros también, de que un proyecto de esta naturaleza el Estado no puede manejarlo ni operarlo. Esa no es la visión, esa no es la naturaleza ni las responsabilidades de la administración pública. Para eso se requiere una participación privada. ¿Qué nosotros hicimos en el inicio? Bueno, como Estado Dominicano, como administración pública, como era un proyecto en un lugar alejado de los principales desarrollos urbanos del país, con pocas infraestructuras, por no decir casi ninguna, si nosotros queremos crear apetito del sector privado y del sector turístico, necesitamos implementar
apoyos por parte del gobierno para iniciar ese desarrollo. Y es por eso que el fideicomiso inició con todo lo que son las obras de infraestructuras, servicios. No existían servicios, carreteras, electricidad, agua, aguas negras. Entonces, para eso se requiere la inversión pública. Ningún privado iba a llevar a cabo esa inversión. Entonces, nosotros durante estos 2 años y medio, 3 años que tenemos trabajando de manera puntual, hemos realizado esas inversiones. De igual manera, avanzamos también con el inicio de la construcción de algunos hoteles y del aeropuerto. Pero decía al inicio de tu pregunta de que estamos en un momento estratégico porque ya estamos en la fase de seleccionar finalmente al grupo privado que nos acompañará como gobierno en el relevo que debe existir y ya luego asumir ese liderazgo para el desarrollo del proyecto turístico de Cabo Rojo. En los próximos meses, esperamos que en octubre, no pasado de octubre. ¿Pero se ha demorado, Sigmund, o va en los tiempos? Más que de demorarse, lo que se ha es realmente reestructurado. Recuérdate que buscar un socio que tenga la disposición de invertir más de 400 millones de dólares, de asociarse con el Estado en un proyecto con muchos riesgos, con los riesgos mismos que es asociarse con la administración pública, con los niveles de incertidumbre que esto genera. De igual manera también con lo incipiente que ese proyecto requiere realmente de una buena estructura financiera, legal, para poder llevarla a cabo. Entonces nosotros más que demorarla, hemos estado estructurando todo el proceso para poder realmente hacerlo interesante para los grupos y que también tenga la protección de la sociedad dominicana y el gobierno de que sus intereses van a ser preservados. Entonces, estamos ya en la fase casi definitoria, en la cual podríamos estar seleccionando en los próximos meses ese grupo privado que nos estará acompañando en el desarrollo del proyecto Cabo Rojo, que realmente va a terminar de dar el impulso requerido para completar esas edificaciones hoteleras, terminar con el aeropuerto y seguir con los demás desarrollos de los hoteles que están previstos para la fase 1 del proyecto de Cabo Rojo. O sea que estamos en un momento sumamente estelar. Terminamos esta parte. ¿Cuántos empleados tiene el Estado? Se habla de 640. Hablan por 600, 630, 640. Siempre se dice, pero nunca, bueno, está pendiente una auditoría. Estamos en eso, una auditoría puntual. Pero eso incluye organismos descentralizados. Sí, claro. Sí. Los ayuntamientos. Administración descentralizada, gobiernos locales, de igual manera también los poderes ejecutivos, legislativos y también judicial. El servicio exterior. Estamos hablando del servicio exterior, estamos hablando de una estructura sumamente amplia. Bueno, no es la administración pública solamente. Vamos a redondearlo en 600, 620, orillarte el tema de los salarios. Yo creo que eso es importante, no para competir, sino para que no pierdan talentos. Y se nos quedó lo de la carrera administrativa, porque aquí la carrera es como tiempo, no necesariamente la capacitación, que existan programas al respecto. Es un tema importante que yo espero abordarlo en la siguiente fase cuando ustedes... eso lo leen en el Caribe. Porque hay mucha profundidad con ese tema que tenemos que abordar, el tema de la ley de función pública. Cómo nosotros abordamos la mejora de la carrera administrativa, que en la realidad, desde su aprobación en la ley 1491, que fue la primera que habló sobre la carrera administrativa, y luego la 4108 fortaleció. Si ustedes me preguntan, la realidad es que esa ley nunca se ha aplicado correctamente. La carrera administrativa no ha entrado como estuvo prevista por las dificultades que tiene la misma. Eso tiene que abordarse a través de una modificación de la ley, que nosotros estamos trabajando en esa, para poder, vamos a decir, sincerizarla. Porque todos queremos carrera, pero cuando estamos en el gobierno no queremos carrera, ¿me entiendes? En la oposición queremos carrera, estamos al gobierno no queremos carrera, el sector privado también quiere que simplemente la carrera, pero también muchas veces no quiere que simplemente la carrera. O sea, hay muchas particularidades que tiene la carrera administrativa que debemos realmente discutirla en realidad. ¿Qué queremos realmente de la carrera? Y cómo también deben ser los modelos para implementar el acceso a la carrera, porque también ese tema de los concursos públicos tenemos que evaluarlo. Si realmente podemos implementar la carrera a través inclusive de los niveles, o sea, si tenemos funcionarios o servidores públicos que tienen años realizando funciones, ¿por qué ellos no pueden entrar a la carrera? Si han demostrado eficiencia, si han demostrado capacidad, liderazgo, compromiso con la función pública, entonces ellos no tienen el derecho a entrar a la carrera porque no han participado en un supuesto concurso que se lleva a cabo en un momento determinado. Entonces, son elementos que nosotros tenemos que abordar con seriedad en una mesa, sector público, sector privado, los gobiernos, el poder legislativo, para poder implementar una carrera realmente eficiente en la República Dominicana.
Bien, muchísimas gracias, Simón Freund, ministro de Administración Pública, que nos acompaña esta mañana en Despierta con CDN. La entrevista entera, como les decía, la pueden ver en el impreso y también en nuestro portal digital. Vamos a pausa y venimos ya. Está con nosotros la doctora Anelisa Pérez Martí, acompañada del doctor Ramsés Caraballo, otorrinolaringólogo, la doctora Pérez, odontóloga, para hablar de un tema muy importante y muy presente en nuestra vida y en nuestra cara, por qué no decirlo, que son las enfermedades comunes en boca y nariz. Buenos días, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues, ¿qué tan comunes son estas enfermedades o qué tan desapercibidas pueden pasar para los pacientes y para todos nosotros? Bueno, en realidad las enfermedades de boca y nariz son bastante prevalentes y lamentablemente muchas veces la asumimos como normal. Son problemas que muchas veces son poquito a poco de presentación lenta y la asumimos como normal, pero que en cierta medida pueden disminuir muchísimo calidad de vida, pero además pueden representar la presencia de algo grave en algunas ocasiones. Grave, por ejemplo, como un tumor. Por ejemplo, una persona que está acostumbrada o que cree que en su familia hay sinusitis. La presencia de sinusitis con un día empiezas a presentar un diente flojo, es casi seguro que tienes un tumor, o al menos hay que descartar eso. Por eso es un buen ejemplo de algo que tenemos muy asumido en la casa como algo normal de la familia, pero que puede representar un problema muy serio de salud. Imagino que como todo debería ser un tema también de prevención y de detección con alerta temprana, ¿por qué no decirlo? De una cultura de mantenimiento, de seguimiento, de visitas periódicas. Y de lo contrario, ¿cómo uno podría autoevaluarse? Por supuesto, y es un tema de que debe haber un conocimiento para que sepas más o menos lo que es normal, lo que requiere atención. Por eso las visitas al odontólogo son por todo conocidas. Debemos hacer una profilaxis, debemos hacer una visita guiada. Con el otorrino no hay esa visita preventiva establecida, que esté normalizada, excepto si tienes algún problema ya previamente diagnosticado. Y de hecho, en esta combinación de ambas especialidades nos hemos dado cuenta del impacto que hay entre enfermedades comunes. A veces enfermedades que pueden iniciar en la boca y por un tratamiento incompleto hacia la nariz, pues se complican, o viceversa, enfermedades que empiezan en la nariz y por un tratamiento quizás que no va combinado con la boca, se pueden complicar o pueden no resolverse de manera definitiva y que el paciente recurrentemente tenga el problema porque la base de lo que está causando el problema no fue corregido. Hay muchas infecciones que se comparten entre la boca y la nariz. Son dos estructuras comúnmente ahí pegadas y en los niños sobre todo, no solamente es el riesgo de que la infección vaya y venga en ambos sistemas, boca y nariz, sino también que no le deje crecer, desarrollarse de la manera correcta y que lleve a otras enfermedades sistémicas, porque todas estas infecciones van a nuestro torrente sanguíneo, van al sistema cardiovascular y vienen complicaciones por enfermedades que, como dice el doctor Ramsés, normalizamos como algo que sufrimos todo y cada cierto tiempo por el clima yo tengo alguna condición de congestión, de infecciones respiratorias, la normalizo y esa cronicidad pues lo que hace es con el tiempo complicar. Doctora, y en ausencia ¿con qué frecuencia en la práctica, por ejemplo, suya, podríamos determinar el porcentaje de casos de personas que van con un tema de boca y resulta que en el diagnóstico, en el tratamiento, salen referidos por un tema de nariz? Así, sin un estudio, ¿verdad? Sistémico, puedo decir que el 25% de nuestros pacientes puede tener una combinación. Y últimamente, gracias a este trabajo en equipo, nosotros nos hemos visto en la necesidad y en la oportunidad de desarrollar una unidad específica para tratar este tipo de pacientes otorrinos odontólogos por la alta demanda que viene dándose a nivel de la articulación, el oído, la garganta, la nariz, etcétera, ¿verdad, doctor? Es que es muy fácil comprender, si lo mira de esta manera, la relación que hay. El techo de la boca es el piso de la nariz. Partiendo de ese punto... El plato de la nariz. El plato es una pared compartida, por lo tanto, los problemas que están en la nariz a veces pueden afectar los dientes o la cavidad oral. Los problemas de la boca pueden afectar los senos paranasales y la nariz. Y entonces,
a veces el paciente va buscando ayuda a lo que se siente, que es el diente flojo o es el dolor en la mordida. Y resulta que tiene otro problema en una de las zonas aledañas, vecinas, que en este caso es de nuestra incumbencia, ¿no? De nuestra expertise. Pero eso es frecuentísimo, muy frecuente, y por eso siempre hay que tener cierta suspicacia para ver un poquito más allá de lo que el paciente se está quejando. Y entrando en el terreno de lo empírico, con tanto polvo de Sahara, con tantas afecciones, con tanta contaminación por smog, si la comparamos con 20 años atrás, por ejemplo, usted podría decir que ha habido un incremento en problemas que también derivan en boca. Por supuestísimo. La cantidad de pacientes que están exacerbando fuera de lo que era su rutina antes, en problemas alérgicos y respiratorios, está clarísima la condición. Tanto así que hemos modificado un poco los consejos que le damos a los pacientes en sus cuidados del día a día, porque uno los saca de la fase aguda o les opera para mejorar su autolimpieza y ventilación nasal, pero luego tiene que orientarlo y educarlos para que se cuiden. Y antes uno solamente decía, lávate la nariz, bébete un antialérgico de rescate. Ahora no, ahora tenemos que enseñarle a estar pendiente del boletín meteorológico para que cuando venga la nube del polvo de Sahara tengas la prevención, sea más insistente con los lavados. Incluso te damos permiso para usar medicamentos en tandas cortas, porque realmente es una realidad y eso no existía, al menos yo no lo recuerdo en mi crecimiento o en mi formación. El polvo de Sahara, porque cuando usted era chiquito, Jean Suriel no estaba trabajando. Eso es verdad. Espérese. Eso es verdad. Y a nivel de prevención, doctora, ¿qué se podría hacer entonces? Bueno, la mejor prevención siempre es hacer esas revisiones ante cualquier signo o síntoma, por menor que sea. O sea, no dejar pasar esas señales de que me duele la garganta, de que me da mucha gripe, de que tengo las encías inflamadas y sangro. Cualquier signo que hable de enfermedad en la boca o la nariz, revisar, y con un especialista que pueda darse cuenta más allá, como decía Ramsés, de que ambos sistemas, boca y nariz, están sanos. Porque realmente nosotros como odontólogos podemos ver primeras señales para referir. Y aquí quiero hacer una nota importante de las consecuencias que causa el no tratar estos problemas de manera correcta. O sea, un paciente que se mantiene como mejorando y vuelve y mejora, está atrofiando su vía aérea. Y aquí es bien importante porque nuestra vía aérea está constituida en parte por musculatura y la musculatura se atrofia. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas, con el tiempo las piernas se le ponen más pequeñas porque no las usa. Cuando la vía aérea no se usa correctamente y el paciente, en lugar de respirar bien por su nariz, respira mucho por la boca, esa musculatura se va atrofiando y llega un momento que el canal para respirar se cierra tanto que el paciente, de roncar tanto, no descansa bien, no duerme bien y vienen unos problemas del sueño que terminan en apneas, con aparatología para tipo CPAP para dormir. O sea, la complicación a futuro no es inmediata, pero con los años la calidad de vida y la pérdida de salud a nivel general es bastante grave. Por eso desde niños estamos nosotros limpiando el panorama, que el niño crezca bien, que respire bien y que tenga una boca sana. Pero el adulto que ya tiene signos y síntomas, que no espere más porque puede ser peor y acortar no solo la calidad de vida, sino los años que vamos a vivir. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, a la doctora Melis Pérez Martí por estar aquí compartiendo estos conocimientos y en esta ocasión por venir con el doctor Francés Caraballo para poder pues un poco ver la interacción de estas dos partes fundamentales, boca, nariz del cuerpo humano. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, muy bien. Con ustedes nos vamos. Es todo por el día de hoy. Será pues hasta mañana. Chao.